Juana de Arco no era una santa. Repito, para que no quede duda, Juana de Arco no era una santa. Olvídate de la imagen angelical que te han vendido, de la doncella inmaculada guiada por voces divinas. Esa es la versión edulcorada, el cuento de hadas que la Iglesia y la corona francesa tejieron para sus propios intereses. Si crees en esa historia, te han engañado, y en esta historia, vas a descubrir la verdad oculta tras el brillo dorado del mito. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber? Porque lo que estás a punto de escuchar no es la típica biografía geográfica. No vamos a hablar de milagros y apariciones celestiales. Vamos a hablar de política sucia, de ambiciones desmedidas, de una joven manipulada hasta la médula para convertirse en un peón en un juego mucho más grande que ella. Imagina por un momento el siglo XV. Francia está en guerra, una guerra sangrienta y prolongada contra Inglaterra, conocida como la Guerra de los 100 años. El país está dividido, hambriento, desesperado. El rey francés, Carlos VII, un monarca débil y cuestionado, necesita desesperadamente un milagro, un golpe de efecto que levante la moral de sus tropas y reactive la fe de su pueblo. Y entonces, aparece ella. Juana, una campesina analfabeta, que dice escuchar voces de santos y arcángeles. Conveniente, ¿verdad? Demasiado conveniente. Piensa fríamente. ¿De verdad crees que en medio de un conflicto tan brutal, Dios, o quien sea que imagines en el cielo, iba a elegir a una adolescente sin experiencia militar ni política para liderar un ejército y salvar una nación? ¿No te parece un poco rebuscado? ¿Un poco teatral? La historia oficial nos cuenta que Juana, impulsada por sus visiones, convence a las autoridades locales y finalmente al mismísimo Carlos VII para que le concedan un ejército. Y, milagrosamente, las tropas francesas, desmoralizadas y derrotadas hasta entonces, comienzan a ganar batallas bajo su liderazgo. Orleans se levanta del asedio, el delfín es coronado rey en Reims. Un cuento de hadas épico. Pero, ¿y si te digo que todo esto fue cuidadosamente orquestado? ¿Y si Juana no era más que un instrumento, una marioneta en manos de hombres poderosos que supieron ver en ella el potencial para manipular la opinión pública y la voluntad del pueblo? Considera esto, Juana no surge de la nada. Es presentada al rey por personas influyentes, nobles y clérigos que tenían sus propios intereses en la corte. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué ganaban con la ascensión de Juana? ¿Y qué papel jugó la Iglesia en todo esto? La Iglesia, que siempre ha sido maestra en el arte de la propaganda y el control de masas. ¿No te parece sospechoso que las voces de Juana encajaran tan perfectamente con los intereses políticos y religiosos del momento? Vamos a desentrañar las motivaciones ocultas, las estrategias maquiavélicas, las mentiras piadosas que construyeron el mito de Juana de Arco. Vamos a analizar las pruebas, los documentos históricos, las contradicciones evidentes que la historia oficial se ha empeñado en ocultar. Vas a ver cómo una joven campesina fue convertida en un símbolo nacional, en una heroína religiosa, en una santa. Todo ello, mientras era utilizada y finalmente traicionada por aquellos que la encumbraron. Porque la historia de Juana de Arco no es solo la historia de una santa. Es la historia del poder, de la manipulación, de la propaganda. Es la historia de cómo los mitos se construyen y cómo las verdades incómodas se entierran bajo toneladas de fervor religioso y patriotismo. Y en esta historia, te vas a dar cuenta de que la verdad es mucho más compleja, mucho más oscura y mucho más fascinante que cualquier leyenda dorada. Así que, prepárate para cuestionar tus creencias, para mirar más allá de la superficie, para adentrarte en las sombras de la historia. Prepárate para descubrir la verdadera Juana de Arco, la que la historia oficial ha querido ocultarte. Porque te aseguro que, cuando termines de escuchar esta historia, tu visión de Juana, y quizás incluso del mundo, nunca volverá a ser la misma. Si te está intrigando esta perspectiva, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún detalle de esta fascinante historia. Déjanos un comentario abajo con tu primera impresión sobre Juana de Arco. En esta historia, vamos a sumergirnos en la vida de una figura que conoces muy bien, Juana de Arco. Pero, ¿conoces realmente a Juana?
Más allá de la armadura brillante y la bandera ondeante, existió una joven de carne y hueso, una muchacha campesina cuyo destino cambió el curso de la historia. Imagínate en la Francia del siglo XV. No es la Francia que conoces hoy, elegante y próspera. Es una tierra desgarrada, famélica, en guerra constante. La llaman la Guerra de los 100 años, aunque ya va mucho más allá. Ingleses y franceses se destrozan mutuamente, campo tras campo, aldea tras aldea. La autoridad del rey francés, Carlos VII, es débil, casi inexistente. Gran parte del territorio está en manos de los ingleses o de sus aliados borgoñones. La desesperación se respira en el aire, la gente vive con miedo, sin esperanza. En medio de este caos, en una pequeña aldea llamada Domremy, en la región de Lorena, nació Juana. Su familia, los Dark, eran campesinos acomodados para la época. Su padre, Jack Dark, era un granjero respetado en la comunidad, incluso desempeñó un cargo menor como recaudador de impuestos para la iglesia local. Su madre, Isabelle Romee, era una mujer devota que le enseñó a Juana las oraciones y los rudimentos de la fe católica. No eran nobles, ni ricos, ni influyentes. Eran gente sencilla, trabajadora, profundamente arraigada a su tierra y a sus creencias. Creencias. La religión lo impregnaba todo en el siglo XV. La Iglesia Católica era la institución más poderosa de Europa, su influencia llegaba a todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La gente creía firmemente en Dios, en los santos, en los milagros, pero también en el diablo, en la brujería, en las posesiones demoníacas. El mundo era un lugar misterioso, lleno de fuerzas invisibles, donde lo divino y lo diabólico se entrelazaban constantemente. Y en este mundo, tú, una joven campesina analfabeta, ¿cómo te convertirías en una figura militar que lideraría ejércitos y cambiaría el destino de una nación? Como una muchacha que nunca aprendió a leer ni a escribir, que pasó su infancia cuidando ovejas y ayudando en las tareas del hogar, llegó a ser conocida como la doncella de Orleans, la salvadora de Francia. Piensa por un momento en lo improbable de todo esto. En una sociedad donde el poder y la autoridad estaban rígidamente determinados por el nacimiento y el género, una mujer, y más aún, una campesina, no tenía ningún papel en la esfera pública, mucho menos en la militar. Las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, su destino era casarse, tener hijos y servir a sus maridos. La idea de una mujer liderando hombres en la batalla era, sencillamente, impensable, ridícula, incluso sacrílega para muchos. Pero, ¿y si te dijera que esa misma sociedad, tan rígida y jerarquizada, también era profundamente vulnerable a lo extraordinario, a lo inexplicable, a lo que desafiaba la lógica y la razón? ¿Y si te dijera que la profunda crisis que vivía Francia, la humillación de las derrotas militares, la desesperación del pueblo, crearon un caldo de cultivo perfecto para que surgiera una figura como Juana, una figura que encarnara la esperanza, la fe y la promesa de un futuro mejor? Porque, seamos honestos, la historia de Juana de Arco es tan increíble, tan llena de elementos improbables, que a menudo nos preguntamos si realmente sucedió tal como nos la contaron. ¿Fue realmente una enviada de Dios, una santa guerrera guiada por voces divinas? ¿O fue algo más? ¿Quizás una figura manipulada, una herramienta política en manos de hombres poderosos? O incluso, como algunos sugieren, una farsante, una impostora que supo aprovecharse de la credulidad de su época? En esta historia, vamos a explorar estas preguntas incómodas. Vamos a ir más allá del mito dorado, de la imagen idealizada de Juana como una heroína pura e intachable. Vamos a intentar comprender quién era realmente Juana de Arco, la mujer detrás de la leyenda, con sus luces y sus sombras, sus contradicciones y sus misterios. Porque, quizás, solo así podremos entender el verdadero significado de su increíble historia. Y quizás, al hacerlo, descubramos algo sorprendente sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia capacidad de creer en lo imposible. Adentrémonos en el corazón del misterio que envuelve a Juana de Arco, esas voces que, según ella, guiaron cada uno de sus pasos. Voces que resonaban en su interior, pero ¿de dónde venían realmente? ¿Eran ecos celestiales, mensajes directos del mismísimo Dios, como ella fervientemente creía? ¿O, por el contrario, eran producto de una mente atormentada,
una psique bajo el peso de una fe inquebrantable y las presiones de un mundo convulso? Imagina por un momento ser tú la joven Juana. En la quietud de la campiña francesa, en medio del trabajo y la oración, comienzas a escuchar voces. Al principio susurros, luego palabras claras, nombres incluso, San Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita. Te dicen que eres la elegida, la salvadora de Francia, la enviada divina para liberar a tu pueblo del yugo inglés. ¿Cómo reaccionarías? ¿Descartarías de inmediato esas voces como fantasías, producto de una imaginación desbordada? ¿O, como Juana, te dejarías llevar por la convicción de que son reales, de que representan una misión sagrada? Para la iglesia de la época, no había duda. Las voces de Juana eran auténticas, señales del favor divino, la prueba de que Dios mismo la había elegido para liderar a Francia. Para muchos creyentes, aún hoy, esta es la única explicación posible. La historia de Juana es un milagro, un ejemplo de fe pura y obediencia a la voluntad divina. Pero, ¿y si miramos desde otra perspectiva? ¿Qué diría la psicología moderna? En un contexto de guerra, de profunda crisis social y religiosa, no es descabellado pensar en un estado de trance místico, en fenómenos alucinatorios inducidos por el fervor religioso y la sugestión colectiva. ¿Podrían esas voces ser manifestaciones de su propio inconsciente, proyecciones de sus deseos más profundos, de su anhelo de libertad y justicia? Algunos incluso van más allá, planteando la posibilidad de manipulación. En una época donde la propaganda y la política se entrelazaban con la religión, ¿podría haber sido Juana una figura instrumentalizada, una joven impresionable a la que se convenció de escuchar voces para movilizar al pueblo francés? ¿Podrían los astutos consejeros del Delfín haber aprovechado su fervor religioso y su aparente conexión divina para legitimar la causa real y galvanizar a las tropas? Es una idea incómoda, lo sé. Desacraliza la figura de la heroína, la reduce a una marioneta en manos de otros. Pero la historia está llena de ejemplos de líderes carismáticos, supuestamente inspirados por fuerzas superiores, que en realidad eran herramientas de agendas políticas y ambiciones personales. Y aquí surge una pregunta aún más inquietante, una pregunta que resuena con fuerza a través de los siglos: si realmente esas voces eran divinas, si eran la guía celestial que Juana creía, ¿por qué la abandonaron en sus momentos más oscuros? ¿Por qué guardaron silencio cuando fue capturada, cuando fue juzgada injustamente, cuando fue quemada viva en la plaza del mercado de Rouen? Si Dios la había elegido, si le había encomendado una misión sagrada, ¿por qué permitió que sufriera un final tan cruel y despiadado? ¿Dónde estaban esas voces cuando más las necesitaba? ¿Acaso se trataba de una prueba final, una forma de templar su fe hasta el último aliento? ¿O su silencio nos revela una verdad más perturbadora, que esas voces, en realidad, nunca estuvieron ahí? La respuesta, quizás, nunca la sepamos con certeza. El misterio de las voces de Juana persiste, alimentando debates y generando interpretaciones opuestas. Fe contra razón, divinidad contra psicología, verdad contra manipulación. ¿Tú, qué crees? ¿Encuentras consuelo en la idea de una intervención divina, en el milagro de una joven campesina guiada por ángeles? ¿O te inclinas más por explicaciones terrenales, por la complejidad de la mente humana y las oscuras tramas del poder? Sea cual sea tu respuesta, lo cierto es que las voces de Juana de Arco, reales o imaginarias, divinas o humanas, han resonado a través de la historia, inspirando a generaciones y desafiando nuestra comprensión de la fe, la locura y el poder de la creencia. Y en este enigma, en esta ambigüedad, quizás reside parte de su fascinación eterna. En esta historia, te sumerges en un torbellino de desesperación. Francia se desangra, dividida por la guerra, consumida por la duda. El trono, tambaleante, parece a punto de caer. Piensa en la oscuridad, en la sensación de que todo está perdido. En este escenario apocalíptico, donde la esperanza es un lujo que pocos se permiten, surge ella. Juana. Una campesina. Analfabeta. Sin linaje, sin contactos, sin la más mínima experiencia militar. Imagínate la escena: una joven, vestida con ropas sencillas, presentándose ante la corte, ante los hombres más poderosos del reino, generales curtidos en 1000 batallas, nobles engreídos con siglos de historia a sus espaldas.
Y les dice, con una convicción inquebrantable, que ha sido elegida por Dios para salvar Francia. ¿Ridículo? Absurdo. Una locura, pensarían muchos. ¿Y tú, qué pensarías? ¿La tacharías de ilusa, de fanática religiosa, de simple campesina soñadora? Seguramente. La lógica, el sentido común, te dirían que es imposible. Que una mujer, y más aún, una campesina, lidere ejércitos, que cambie el curso de una guerra. Pero aquí, en este punto crucial de la historia, la lógica se rompe. Lo imposible empieza a tomar forma. Observa la audacia de Juana. Su fe, dicen. Voces divinas que la guían, aseguran otros. ¿Pero es solo fe? ¿O hay algo más? Ella llega en el momento preciso, cuando Francia está al borde del abismo. La moral está por los suelos, las derrotas se acumulan, la división interna debilita al reino. En este vacío de liderazgo, en esta profunda crisis de identidad, Juana se presenta como una respuesta, como un faro en la tormenta. Piénsalo por un momento. ¿Qué otra opción les quedaba a esos líderes? ¿Seguir aferrándose a estrategias fallidas, a generales incompetentes, a una nobleza dividida? La desesperación es un arma poderosa. Y Juana, con su fervor, con su aparente certeza, les ofrece algo que nadie más podía ofrecer: esperanza. Una esperanza quizás irracional, quizás ciega, pero esperanza al fin y al cabo. Ella no argumenta con tácticas militares, no habla de estrategias complejas. Su lenguaje es otro. Habla de fe, de destino, de la voluntad divina. Un lenguaje que apela a lo más profundo del alma, a la necesidad humana de creer en algo más grande, en un propósito trascendente. Y en una época profundamente religiosa, este lenguaje resuena con fuerza. Pero no te engañes. Reducir su éxito a un mero fervor religioso sería simplificar demasiado la historia. Juana era astuta, intuitiva. Supo leer el momento, entender la psicología de sus interlocutores. Utilizó su fe como una herramienta, sí, pero también demostró un carisma innegable, una capacidad de liderazgo innata, una determinación feroz que contagiaba a quienes la rodeaban. Observa cómo convence a los nobles. No los desafía directamente, no cuestiona su autoridad. Se presenta como un instrumento, como una enviada divina, lo que paradójicamente, le otorga una autoridad superior, casi incuestionable. Apela a su patriotismo, a su honor, a su deseo de gloria. Les dice lo que quieren oír, pero con una convicción que los desarma. Les ofrece una narrativa épica, un papel protagónico en una historia trascendental. Y muchos, seducidos por la promesa de la victoria, por la posibilidad de redimirse, deciden creer. Deciden seguir a esta joven campesina que dice oír voces. Y así, sin entrenamiento militar, Juana consigue lo impensable. Convence a líderes escépticos, a nobles arrogantes, para que le confíen el mando de tropas. Se convierte en la capitana de su propia historia, en la protagonista de un relato que parecía escrito para otros. El ejército francés, desmoralizado y dividido, encuentra en ella un nuevo símbolo, una nueva razón para luchar. Juana, la campesina, se transforma en Juana, la guerrera. Juana de Arco. Pero detente un momento. Reflexiona sobre esto. ¿Fue realmente su fe la única razón de su éxito militar? ¿O hubo otros factores en juego? ¿Fue la desesperación de Francia? ¿Su carisma personal? ¿Su astucia política, quizás inconsciente? ¿O fue una combinación de todo esto, un cóctel explosivo de circunstancias, fe y personalidad que la catapultó a la historia? Piensa en las preguntas incómodas. ¿Se aprovechó la Iglesia, la monarquía, de su fervor religioso para movilizar a las masas? ¿Fue Juana una ingenua manipulada o una estratega intuitiva que supo utilizar la fe como arma política y militar? ¿O fue, quizás, ambas cosas a la vez? La historia de Juana, como ves, no es un cuento de hadas simplista. Es un relato complejo, lleno de matices, de zonas grises, de interpretaciones contradictorias.
Y en este capítulo, en este ascenso imposible de campesina a guerrera, te invito a cuestionar las verdades establecidas, a mirar más allá de la superficie, a buscar las respuestas en las sombras, en los silencios, en las contradicciones de una historia que, siglos después, sigue fascinando y provocando debate. En esta historia, te enfrentas a un enigma que resuena a través de los siglos, un misterio envuelto en armaduras brillantes y fuego sagrado. Orleans, 1429. Imagínate en la ciudad, sitiada, hambrienta, desesperada. Las murallas imponentes, los ingleses implacables, la moral francesa por los suelos. Parecía el fin. El reino pendía de un hilo, y tú, un ciudadano más, quizás un soldado, un campesino refugiado, sentías el frío sudor del miedo. Y entonces, surge ella. Juana. Una campesina, una joven casi niña, que afirma escuchar voces divinas. Ridículo, ¿verdad? En tiempos oscuros, la gente se aferra a cualquier esperanza, por absurda que parezca. Pero esta muchacha, con una fe inquebrantable, convence a unos pocos, luego a más, hasta llegar al mismísimo Delfín, el futuro rey Carlos VII. Le habla de una misión, de liberar Francia, de expulsar a los ingleses. ¿Una locura? Quizás. Pero la desesperación es un caldo de cultivo para las locuras, y a veces, las locuras son lo único que te salva. Llega a Orleans, vestida de blanco, con su estandarte ondeando al viento. La ven como un ángel, o como una bruja, depende de a quién preguntes. Pero algo cambia en Orleans con su llegada. La moral se eleva, como por arte de magia. Los soldados, antes descorazonados, ahora luchan con renovado vigor. ¿Milagro? Muchos lo creen. Ven en ella la mano de Dios, una señal divina en medio de la tormenta. Y lo cierto es que, en cuestión de días, Orleans se libera. La ciudad, que parecía destinada a caer, resiste y vence. Los ingleses, sorprendidos, confundidos, se retiran. Pero, ¿fue realmente un milagro? ¿O hubo algo más? Mira de cerca. Observa las tácticas, la estrategia. Juana no era solo fe y fervor. Insistió en tácticas agresivas, en atacar directamente al enemigo, en romper el asedio con audacia. Inspiró a los líderes militares, les infundió una nueva confianza. Quizás, su milagro fue la capacidad de galvanizar a un ejército desmoralizado, de insuflarles una creencia inquebrantable en la victoria. La fe, sí, pero también la estrategia. La audacia. La convicción contagiosa de una joven que se negaba a aceptar la derrota. Después de Orleans, vinieron más victorias. Bataille, Troyes, Reims. Un avance tras otro. El Delfín coronado rey en Reims, la catedral iluminada, el júbilo del pueblo. Parecía imparable. La doncella de Orleans, como la llamaban, se había convertido en un símbolo, en la personificación de la esperanza francesa. Pero la guerra es un juego cruel, y la política aún más. Y aquí te enfrentas a la pregunta más oscura, la más inquietante. Si Juana era tan crucial, tan vital para la causa francesa, si había liderado victorias que parecían imposibles, si era la encarnación misma de la esperanza, ¿por qué la abandonaron? ¿Por qué permitieron que cayera en manos enemigas? ¿Por qué no hicieron nada para rescatarla cuando fue capturada? Piénsalo. La política es un laberinto de intereses, de envidias, de traiciones. Tal vez algunos en la corte, celosos de su popularidad, vieron en su captura una oportunidad para deshacerse de una figura incómoda, demasiado poderosa, demasiado popular. Tal vez, la misma fe que la impulsó, se volvió en su contra. La Iglesia, dividida, ambigua, quizás vio en ella una amenaza, una figura demasiado independiente, demasiado carismática. O quizás, simplemente, el costo político de su rescate era demasiado alto. La guerra es cara, y a veces, incluso los héroes se vuelven prescindibles. La dejaron sola. Sola ante un tribunal inquisitorial, acusada de herejía, de brujería. Sola, quemada en la hoguera en Rouen. Una joven que había salvado un reino, abandonada por ese mismo reino. ¿Ingratitud? ¿Cálculo político? ¿Miedo? Una mezcla de todo,
probablemente. La historia rara vez es blanco y negro, y la historia de Juana es un lienzo manchado de luces y sombras, de heroísmo y traición. Así que, la próxima vez que escuches hablar del milagro de Orleans, recuerda. Recuerda la fe, sí, pero también la estrategia. Recuerda la valentía, pero también la traición. Recuerda el triunfo, pero también el abandono. Porque en la historia de Juana, como en la vida misma, los milagros, si existen, a menudo vienen acompañados de preguntas incómodas, de verdades amargas, de la oscura realidad de la condición humana. Y depende de ti, ahora, decidir qué creer. Te encuentras ahora en el corazón de una encrucijada histórica, un momento donde la fe y la traición danzan un vals macabro sobre el escenario de la guerra. Piensa por un instante en la doncella de Domremy, aquella joven que parecía tocada por la mano divina, Juana. La viste liderar ejércitos, insuflar esperanza en un reino desangrado, cambiar el curso de una guerra que parecía perdida. Pero, ¿crees realmente en cuentos de hadas? ¿Piensas que la historia es un camino recto hacia la justicia? En este capítulo, vas a presenciar el amargo sabor de la desilusión, el momento exacto en que la gloria se transforma en ceniza. Olvida por un momento las victorias de Orleans y Patay, la unción en Reims. Todo eso palidece ante el frío y calculador acto que está a punto de desarrollarse. Imagínate cabalgando junto a Juana, en Compiègne, primavera de 1430. La ciudad, leal a Carlos VII, está asediada por los borgoñones, aliados del enemigo inglés. Sientes la tensión en el aire, la urgencia de la batalla. Juana, siempre valiente, decide liderar una salida para romper el cerco. Confías en ella, como tantos otros. La ves avanzar, espada en mano, un faro de esperanza en medio de la confusión. Pero, ¿qué ocurre realmente en ese campo de batalla? ¿Es solo la fatalidad del combate? ¿O hay algo más oscuro, más premeditado, tejiéndose entre las sombras? Los borgoñones, liderados por Jean de Luxemburgo, no son simplemente un ejército enemigo. Son peones en un juego mucho más grande, una partida de ajedrez donde las piezas son reinos y las jugadas se miden en poder y traición. Recuerda, en esta época, la lealtad es un bien escaso, la ambición una moneda corriente. Mientras Juana y sus hombres luchan con bravura, algo extraño sucede. La retaguardia francesa, supuestamente cubriendo su retirada, se repliega de forma inesperada. Las puertas de Compiègne, que deberían ofrecer refugio, se cierran ante ella. ¿Un error? ¿Un malentendido? O, quizás, algo mucho más siniestro. Te encuentras ahora atrapado en la vorágine de la batalla, junto a Juana y un pequeño grupo de soldados. Rodeados, superados en número, la resistencia se vuelve inútil. La ves caer de su caballo, derribada no por un golpe de espada, sino por la traición que la envuelve como una red invisible. Es capturada por un bastardo borgoñón, Lionel de Vendôme. La heroína, la doncella de Dios, ahora es prisionera del enemigo. Pero detente un momento. ¿Quiénes son realmente estos enemigos? ¿Son los ingleses los únicos villanos de esta historia? Los borgoñones, franceses como Juana, ¿por qué la entregan tan fácilmente a sus adversarios? ¿Qué ganan con esto? Aquí es donde la historia oficial comienza a resquebrajarse, donde las verdades a medias y las conveniencias políticas ocultan la verdadera trama. Juana no es simplemente capturada, es vendida. Jean de Luxemburgo la vende a los ingleses por 10.000 libras tornesas. Una suma considerable, una recompensa por una joven que había osado desafiar el orden establecido. Piensa en la ironía, en la amargura de este trueque. Juana, que luchó por liberar Francia de la ocupación inglesa, es ahora moneda de cambio en manos de sus propios compatriotas. ¿Te parece justo? ¿Te parece lógico? O, quizás, empiezas a sospechar que hay motivos más oscuros, más profundos, en juego. Los ingleses, por supuesto, están exultantes. Juana no es solo una prisionera de guerra, es un símbolo. Un símbolo de desafío a su poder, a su pretensión al trono francés. Para ellos, tenerla en sus manos es una victoria propagandística inmensa. Pero, ¿es solo propaganda lo que buscan? ¿O hay algo más, algo que temen profundamente de esta joven campesina?
Recuerda, Juana había afirmado ser enviada por Dios. Había desafiado la autoridad de la Iglesia inglesa en Francia. Había puesto en duda la legitimidad de su rey. Para los ingleses, y para una facción de la Iglesia francesa coludida con ellos, Juana es una hereje, una bruja, una amenaza para el orden divino y terrenal. Y aquí llegamos a la pregunta crucial, la pregunta que realmente importa: ¿quién se benefició realmente de la muerte de Juana de Arco? Los ingleses, sin duda. Eliminaron un símbolo de resistencia, socavaron la moral francesa, reforzaron su control sobre los territorios ocupados. Pero, ¿fueron ellos los únicos beneficiados? Piensa en la Iglesia. Una Iglesia dividida, sacudida por herejías y cismas. Juana, con su fe inquebrantable y su conexión directa con lo divino, representaba un desafío a la autoridad eclesiástica establecida. Eliminarla era reafirmar el poder de la institución, silenciar una voz disidente que resonaba con demasiada fuerza. Piensa en la nobleza francesa, aquellos que veían con recelo el ascenso meteórico de una campesina al círculo del poder real. Juana, con su carisma y su influencia sobre el pueblo, amenazaba sus privilegios, su control tradicional sobre el reino. Su caída, ¿no les devolvió acaso una sensación de seguridad, de orden restablecido? Y piensa, incluso, en el propio rey Carlos VII. ¿Se sintió alguna vez amenazado por la popularidad de Juana? ¿Vio en ella un instrumento útil, pero también un potencial rival? La historia oficial nos presenta a un rey agradecido y dolido por la pérdida de su heroína. Pero, ¿es toda la verdad? ¿O hay sombras, dudas, intrigas palaciegas que permanecen ocultas bajo el manto del tiempo? La traición y captura de Juana en Compiègne no es el final de la historia, sino el principio del fin. Es el preludio de un juicio infame, de una condena injusta, de una muerte cruel. Pero también es una ventana a las oscuras entrañas del poder, a las complejas motivaciones que mueven a los hombres y a las instituciones. En los próximos capítulos, vas a descender aún más profundo en este laberinto de engaño y manipulación, desentrañando las verdaderas razones detrás del martirio de Juana de Arco. Prepárate, porque la verdad, a menudo, es mucho más perturbadora de lo que te han contado. ¿Justicia divina o simple ajuste de cuentas? Cuando la historia se escribe con sangre y ambición, la línea entre lo sagrado y lo profano se difumina hasta desaparecer. En esta historia, te invito a presenciar un espectáculo judicial que, bajo la máscara de la piedad, ocultaba una fría y calculada estrategia política. Prepárate para adentrarte en el proceso de Juana de Arco, un juicio que muchos consideran una farsa, una burda representación de la justicia. Imagina por un momento la escena. Rouen, 1431. Juana, la doncella de Domremy, la que inspiró a un reino y lideró ejércitos, se encuentra ahora prisionera, despojada de su armadura, aislada y vulnerable. Ante ella, no un tribunal celestial, sino un grupo de hombres, eclesiásticos y nobles, representantes de la Iglesia y del poder inglés. ¿Crees realmente que estos hombres buscaban la verdad? ¿O estaban allí para cumplir una misión dictada por intereses terrenales? Analicemos las piezas de este macabro juego. El juicio de Juana fue presidido por Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, un personaje ambicioso y leal a los ingleses. ¿Imparcialidad? Una quimera. Cauchon, movido por su deseo de ascender en la jerarquía eclesiástica y recuperar su obispado, estaba predispuesto a condenar a Juana. Para él, la doncella no era más que un obstáculo en su camino, una pieza prescindible en el tablero político. Se le acusó de herejía y brujería. Cargos vagos, manipulados, diseñados para socavar su credibilidad y deslegitimar su misión divina. ¿Recuerdas las voces que decía escuchar? Fueron precisamente esas voces, la esencia de su fe y su guía, las que se volvieron en su contra, transformadas en pruebas de su supuesta conexión con el demonio. La astucia de sus interrogadores fue perversa, la acorralaron con preguntas capciosas, retorciendo sus palabras, buscando contradicciones donde solo había convicción. La fe sencilla de una campesina enfrentada a la erudición y la malicia de teólogos entrenados en el arte de la manipulación. ¿Crees que tuvo alguna oportunidad? Se le negó un abogado, se le impidió apelar al Papa, se la amenazó con la tortura, aunque nunca se llegó a aplicar.
todo para quebrantar su espíritu, para obligarla a retractarse de sus afirmaciones. Un proceso orquestado para obtener una confesión, no para buscar la verdad. Porque la verdad, en este caso, era incómoda, peligrosa para los intereses de Inglaterra y sus aliados. Las motivaciones políticas eran evidentes, crudas. Juana de Arco era un símbolo de la resistencia francesa, un faro de esperanza para el delfín Carlos y su causa. Eliminarla, desacreditarla públicamente, significaba asestar un golpe devastador a la moral francesa, desmantelar el mito que ella misma había construido. Los ingleses necesitaban desesperadamente deslegitimar a Carlos VII, coronado en Reims gracias a Juana. Si demostraban que la doncella era una hereje, una impostora, entonces la coronación de Carlos, impulsada por una enviada del diablo, también quedaría en entredicho. ¿Comprendes la magnitud de la jugada política? El juicio no fue más que una puesta en escena, un teatro macabro donde el verdugo ya había sido elegido antes de que comenzara la función. Juana fue condenada a ser quemada en la hoguera. Pero incluso en ese momento crítico, la maquinaria política no se detuvo. Tras una primera retractación, forzada y momentánea, Juana volvió a afirmar su fe y la autenticidad de sus voces divinas. Esta recaída, según sus jueces, selló su destino. Fue declarada hereje relapsa y conducida al fuego. ¿Justicia divina? No, fue justicia terrenal, mezquina, calculada. Fue el triunfo de la política sobre la fe, del poder sobre la inocencia. Fue la demostración brutal de cómo la religión puede ser instrumentalizada, manipulada para fines políticos. Fue el asesinato judicial de una joven que se atrevió a desafiar el orden establecido, a creer en su propia misión, a cambiar el curso de la historia. Pregúntate, ¿fue realmente un juicio justo, o una ejecución premeditada bajo fachada legal? Reflexiona sobre las sombras de aquel proceso, sobre las motivaciones ocultas, sobre la manipulación y la injusticia. Porque la historia de Juana de Arco, más allá del mito y la leyenda, nos confronta con una pregunta eterna: ¿hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el poder y la ambición se disfrazan de justicia? ¿Y tú, qué crees? El aire huele a miedo y a hoguera. ¿Puedes sentirlo, verdad? Ese escalofrío que te recorre la espalda aunque estés a siglos de distancia y a miles de kilómetros de aquel mercado de Rouen. Imagina por un momento el bullicio sordo de la multitud, esa masa informe que se agolpa, expectante, con la morbosa curiosidad de quien asiste a un espectáculo cruel. Huele a madera quemada, a sudor frío, a la injusticia que se masca en el ambiente. Y en el centro, alzándose sobre un patíbulo improvisado, la figura solitaria. ¿Tú la ves? Es ella. Juana. No la ves como la Santa Inmaculada que la historia oficial ha pintado. No. La ves humana, terriblemente humana. Con la fragilidad de una joven de 19 años que ha sido arrastrada hasta este punto por fuerzas que quizás ni siquiera ella misma entendía del todo. Sus ojos, ¿los ves? Reflejan una calma sorprendente, casi inquietante. Una serenidad que desafía la barbarie que la rodea. Pero si miras con atención, muy dentro, en ese brillo profundo, quizás atisbes una sombra de duda, una pregunta silenciosa que resuena en el aire: ¿valdrá la pena? La han vestido con un sayal tosco, una parodia de penitente. La han humillado, la han despojado de sus ropas masculinas, de su armadura, de todo aquello que la definía como guerrera, como líder, como símbolo de esperanza para un pueblo devastado. Ahora solo queda ella, la mujer, desnuda ante la crueldad del mundo. Y tú estás ahí, observando, sintiendo la opresión del momento, el peso de la historia que está a punto de escribirse con fuego y sangre. El obispo Cauchon, con su voz suntuosa y falsa piedad, lee la sentencia. Palabras huecas, acusaciones prefabricadas, la farsa de un juicio amañado desde el principio. Hereje, bruja, apóstata. Las palabras resuenan como latigazos, pero Juana permanece impasible. Sabes que ha luchado, que ha renegado, que ha intentado aferrarse a la vida, a esa vida que tanto había prometido entregar por su rey, por su Francia, por sus voces. Pero ahora, ante la inminencia de la muerte, parece haber encontrado una paz extraña, una resignación amarga. La atan al poste, sin piedad, sin miramientos.
Las cadenas crujen, la madera gime bajo el peso de su cuerpo. El verdugo se acerca con la antorcha encendida. Puede sentir el calor que empieza a irradiar, el olor acre del humo que se levanta. La multitud contiene el aliento. Es el momento culminante, el clímax de esta tragedia humana. Y entonces, el fuego. Una llamarada voraz que lame la madera seca, que asciende con furia, envolviendo a Juana en un abrazo infernal. El humo espeso y negro lo envuelve todo, ocultando su figura, pero puedes escucharla. Sus gritos desgarradores, primero de dolor físico, luego, a medida que las llamas la consumen, un grito más profundo, más espiritual, invocando el nombre de Jesús. 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 Sus labios lo repiten una y otra vez, como un último refugio, una última esperanza en medio del infierno. El fuego ruge, crepita, devora. La madera se convierte en cenizas, la carne se carboniza, los huesos se reducen a polvo. Y en medio de ese espectáculo dantesco, persiste una pregunta que te taladra la mente: ¿para qué? ¿Para qué todo este sufrimiento? ¿Para qué esta muerte cruel y prematura? ¿Sirvió de algo? ¿Fue un sacrificio necesario, un acto heroico, o simplemente una inútil y sangrienta puesta en escena? La historia oficial te dirá que Juana murió por sus creencias, por su fe inquebrantable, por su amor a Dios y a Francia. Te dirá que su martirio fue un símbolo de resistencia, un faro de esperanza en la oscuridad de la guerra y la opresión. Te dirá que su sacrificio inspiró a los franceses a levantarse contra los ingleses, a recuperar su tierra, a forjar su identidad nacional. Pero, ¿es realmente así? ¿O hay algo más turbio, más complejo, que se esconde detrás de esta imagen idealizada? Piensa por un momento. Juana, una campesina analfabeta, escuchando voces, liderando ejércitos, cambiando el curso de una guerra. ¿No te parece extraño? ¿No te chirría un poco esta historia de heroísmo puro y desinteresado? ¿No te preguntas si quizás, solo quizás, Juana fue algo más que una santa guerrera? Si fue utilizada, manipulada, convertida en un instrumento en manos de fuerzas que la superaban con creces. Los ingleses la quemaron, sí. Pero, ¿quiénes la entregaron a los ingleses? ¿Quiénes la abandonaron a su suerte después de haberla utilizado para sus propios fines? ¿No fueron acaso los mismos franceses, la corte de Carlos VII, aquellos a quienes ella había coronado rey? ¿No la vendieron por un puñado de monedas, por cálculo político, por miedo a su creciente popularidad? Y las voces. Esas voces misteriosas que guiaban a Juana. ¿Eran realmente divinas? ¿O eran ecos de las ambiciones políticas de una facción de la corte francesa, necesitada de un símbolo, de un rostro carismático para galvanizar a las tropas y al pueblo? ¿No es posible que Juana, en su ingenuidad y fervor religioso, fuera presa fácil de manipuladores astutos que supieron aprovechar su fe y su carisma para sus propios intereses? Murió en la hoguera, sí. Pero, ¿murió realmente por sus creencias? ¿O murió por ser un peón en un juego de poder mucho más grande que ella? Un juego de reyes y obispos, de alianzas y traiciones, de intereses nacionales y ambiciones personales. Un juego donde la vida de una joven campesina, por muy especial que fuera, no valía nada en comparación con la balanza del poder. ¿Su sacrificio fue inútil? Tal vez, a corto plazo, sí. Pero los símbolos, las leyendas, tienen una fuerza misteriosa, una capacidad de resonar a través del tiempo, de inspirar generaciones futuras. Juana, la joven campesina quemada en la hoguera, se convirtió en Juana de Arco, la santa patrona de Francia, el símbolo de la resistencia nacional, la encarnación del coraje y la fe. Quizás su muerte no cambió el curso inmediato de la guerra. Quizás fue una víctima más de la crueldad y la ambición humana. Pero su historia, contada y recontada a lo largo de los siglos, sigue resonando en nuestros corazones. Nos recuerda la fragilidad de la justicia, la facilidad con la que se manipula la fe, el precio que a veces se paga por defender lo que uno cree. Y nos deja con una pregunta incómoda, una pregunta que quizás nunca tenga respuesta definitiva: ¿murió Juana de Arco por sus creencias o por ser un peón en un juego de poder? La respuesta, quizás, esté en ti.
Imagina por un momento siglos después de las llamas, siglos después de que las cenizas de Juana se dispersaran en el río Sena. Piensa en el tiempo transcurrido, un abismo de años separando aquel juicio infame en Rouen del reconocimiento que llegaría, supuestamente, por parte de la Iglesia. Siglos. Es una eternidad en la historia, ¿no crees? En este relato, en esta historia que te estoy contando, vamos a adentrarnos en ese proceso, en la canonización de Juana de Arco. Una canonización, para entenderlo bien, es el acto solemne por el cual la Iglesia Católica declara que una persona fallecida vivió una vida de virtud heroica y está ahora en el cielo, pudiendo ser venerada públicamente en toda la Iglesia. Es el reconocimiento máximo, la santidad oficial. Pero, párate a pensar un instante. ¿No te parece extraño que este reconocimiento llegara tanto tiempo después? Siglos. Casi 5 siglos, para ser exactos, los que transcurrieron entre su muerte en 1431 y su canonización en 1920. ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué la Iglesia, que la había condenado a la hoguera por hereje, tardó tanto en reconocer su santidad? Claro, la historia oficial te dirá que fue un proceso riguroso, una investigación exhaustiva de su vida, sus virtudes, los milagros atribuidos a su intercesión. Te hablarán de comisiones, de testimonios, de debates teológicos. Pero, ¿es realmente toda la verdad? ¿O hay algo más, algo oculto tras la fachada de la piedad y la justicia divina? Piensa en el contexto histórico. Siglo XX. Europa convulsa, la Primera Guerra Mundial recién terminada, un mundo que se tambalea. Francia, en particular, necesitaba símbolos, necesitaba héroes, necesitaba unir a una nación dividida. Juana de Arco, la doncella de Orleans, la heroína patriótica, encajaba perfectamente en ese molde. ¿No te parece sospechoso que la canonización llegara justo en ese momento, en esa coyuntura política y social tan específica? ¿Fue una coincidencia divina, una señal del cielo, o una maniobra terrenal, una jugada maestra de la Iglesia para recuperar influencia y prestigio en un mundo secularizado? Algunos dirán que fue un acto de justicia tardío, el reconocimiento merecido a una mujer santa que fue víctima de la injusticia humana. Que la Iglesia, en su infinita sabiduría, finalmente reconoció su error y reparó el daño causado. Que la canonización fue el triunfo de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre la oscuridad. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la canonización de Juana no fuera más que una astuta operación de marketing religioso, una forma de capitalizar su figura icónica para los propios intereses de la Iglesia? ¿Y si, en lugar de un reconocimiento genuino, fuera una manipulación continua, una nueva forma de utilizar a Juana, incluso después de muerta? Reflexiona sobre esto. Juana, en vida, fue incómoda para la Iglesia. Una mujer que afirmaba recibir revelaciones divinas, que desafiaba la autoridad eclesiástica, que se salía del guión establecido. Una hereje, la declararon. Una bruja, la quemaron. Pero Juana muerta, Juana convertida en santa, Juana domesticada y encajada en el dogma, era otra cosa. Juana santa era útil. Juana santa podía ser un instrumento de poder. ¿No crees que es irónico, incluso cínico, que la misma institución que la quemó viva, siglos después la elevara a los altares? ¿No te parece que hay algo turbio, algo contradictorio, en este proceso de canonización? Piensa en la pregunta clave, la pregunta que resuena a través de los siglos: ¿se convirtió Juana en santa por su vida, por su fe, por su valentía, por su sacrificio? ¿O se convirtió en santa por su muerte? Por una muerte conveniente, una muerte que, paradójicamente, reforzó el poder de la misma Iglesia que la había condenado. Una muerte que, siglos después, podía ser reinterpretada, manipulada, utilizada para fortalecer la narrativa religiosa y política. Quizás, la verdadera santidad de Juana no reside en los altares ni en los decretos papales. Quizás, su verdadera santidad reside en su rebeldía, en su desafío a las convenciones, en su voz disidente que resuena hasta nuestros días, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad y la justicia, aunque tarden siglos, siempre encuentran su camino. O quizás, simplemente, la manipulación es una llama que nunca se extingue, cambiando de forma, adaptándose a los tiempos, utilizando incluso a sus víctimas para perpetuarse.
¿Qué piensas tú? En esta historia, no vamos a hablar de batallas ganadas ni de voces celestiales. Ya conoces la gesta de Juana, la doncella de Domremy convertida en estandarte de Francia, quemada en la hoguera y alzada a los altares. Pero, ¿qué queda realmente de todo aquello? ¿Qué pozo ha dejado esta figura, más allá del bronce de las estatuas y el polvo de los libros de historia? Hoy te invito a mirar más allá de la santa y la guerrera, a adentrarnos en el legado de Juana de Arco, un legado que, te sorprenda o no, sigue vivo y palpitante, resonando en el siglo XXI. Piensa por un momento en esto, una campesina analfabeta, en una época donde las mujeres eran poco más que moneda de cambio en matrimonios concertados, osó desafiar a reyes y a generales, cambiar el curso de una guerra centenaria y marcar a fuego la identidad de una nación. ¿No te parece ya de por sí algo extraordinario? Algo que escapa a la lógica lineal de la historia y se adentra en el terreno escurridizo de lo simbólico, de lo mítico. Juana, en su corta y convulsa vida, se convirtió en un crisol donde se fundieron aspiraciones nacionales, fervor religioso y una rebeldía que, si lo piensas bien, podría considerarse protofeminista. O quizás no. Quizás estamos proyectando nuestras inquietudes actuales sobre una figura del pasado, reinterpretándola a la luz de nuestros propios prejuicios. ¿Es justo convertir a Juana en un icono de causas que ella jamás habría imaginado, ni quizás aprobado? Su imagen ha sido moldeada y remoldeada a lo largo de los siglos. Desde símbolo de la monarquía francesa hasta icono republicano, de estandarte católico a inspiración para movimientos nacionalistas, incluso para ciertos grupos feministas contemporáneos. Todos la reclaman, todos la interpretan, a menudo de formas radicalmente opuestas. ¿No te hace pensar en lo maleable que puede ser la historia, en cómo la memoria se construye y reconstruye según las necesidades del presente? Y es que Juana de Arco no es solo un personaje histórico, es una figura cultural omnipresente. La encontrarás en obras de teatro, óperas, películas, videojuegos, novelas, pinturas. Desde Shakespeare hasta Hollywood, desde la música clásica hasta el cómic. Su historia ha sido contada y recontada infinitas veces, cada versión añadiendo nuevos matices, nuevas interpretaciones, a menudo distorsionando la figura original hasta hacerla casi irreconocible. ¿Te has parado a pensar por qué su historia sigue fascinando tanto? ¿Qué hay en esa joven que cabalgó a la cabeza de un ejército, que afirmaba escuchar voces divinas, que murió en la hoguera y que luego fue canonizada? ¿Es la heroína nacional, la mártir religiosa, la rebelde inconformista, o simplemente una joven manipulada por intereses políticos y religiosos que la superaban? Su relevancia en la actualidad es sorprendente, si lo piensas. En un mundo donde la identidad nacional se cuestiona, donde la religión sigue siendo un factor de conflicto y donde la lucha por la igualdad de género continúa, la figura de Juana de Arco resurge una y otra vez. Pero cuidado. Porque la historia de Juana también puede ser peligrosa. Puede ser utilizada para justificar fanatismos, para exacerbar nacionalismos excluyentes, para legitimar guerras en nombre de Dios o de la patria. Su legado es un arma de doble filo, capaz de inspirar lo mejor y lo peor de la condición humana. Por eso, quizás la pregunta más importante no sea quién fue realmente Juana de Arco, sino qué hacemos nosotros con su historia. ¿La convertimos en un mito intocable, en un icono vacío de significado, o tratamos de comprender su complejidad, sus contradicciones, sus luces y sus sombras? ¿Qué podemos aprender hoy de la historia de Juana de Arco, más allá del mito y la leyenda? ¿Podemos ver en ella un ejemplo de coraje y convicción, o una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la manipulación? ¿O quizás ambas cosas a la vez? La respuesta, como siempre, está en ti. Si te ha gustado este viaje a través de la historia de Juana de Arco, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. ¿Qué aspecto de la vida de Juana te ha impactado más? Déjanos tu opinión en los comentarios y ayúdanos a seguir explorando vidas santas.